Desde esas mansiones inglesas, ya sabes, envueltas en niebla, hasta los callejones más oscuros de la América de la Prohibición, la figura del detective, la verdad es que nos ha tenido enganchados durante siglos. Así que hoy vamos a hacer precisamente eso, investigar. Seguiremos las pistas del género, desde su origen, que tiene su misterio, hasta sus formas más modernas. Claro, es que es así. Todo crimen es un puzzle. Y como pasa con los buenos puzzles, pues nos obsesiona, ¿no? Nos atrae con todas esas piezas desordenadas, que si un cuerpo, que si un móvil, una lista de sospechosos. Es un enigma, vamos, que pide a gritos una solución. Pero, a ver, la pregunta del millón es, ¿quién puso las reglas del juego? O sea, ¿quién fue esa mente maestra que no solo se inventó un crimen en un libro, sino que creó al mismísimo detective que iba a resolverlo? Para encontrar al culpable, pues no queda otra. Hay que seguir las pistas. Venga, pues abrimos el expediente. Nuestra investigación nos lleva a un único sospechoso principal, un hombre cuyo, digamos, ADN literario se encuentra en la escena del crimen de todo un género. Casi nada. Y sí, no hay ninguna duda. Todos los expertos están de acuerdo. Edgar Allan Poe, con esa mente tan brillante y, bueno, un poquito macabra, es el padre indiscutible del relato policial. Es que él no se limitó a escribir historias de crímenes, él diseñó el plano maestro de todo. Y es que es increíble si lo piensas. En solo 3 años, y con apenas 3 relatos, Poe sentó todas las bases. Creó de la nada un subgénero nuevo, el relato de enigma. Un tipo de historia donde el arma del crimen de verdad no es una pistola, sino el cerebro. Y aquí está su mayor creación, Auguste Dupin. Ojo, que no era policía ni nada parecido, era un caballero de París con una capacidad para razonar, bueno, extraordinaria. Poe lo que hizo fue mezclar la imaginación de un poeta con la lógica de un matemático y ¡zas! De ahí nació el modelo para todos, absolutamente todos los detectives que vinieron después. Vale, ahora veamos cómo esta fórmula cruza el charco, cruza el Atlántico. La semilla que Poe plantó en París va a florecer, ¿y de qué manera? En Inglaterra. Y así es como llegamos a lo que hoy conocemos como la Edad de Oro del misterio. Y aquí está el quid de la cuestión. El misterio clásico es, en esencia, un juego intelectual entre el autor y quien lee. El crimen es el tablero, las pistas son las piezas y el premio pues es esa satisfacción de resolver el puzzle antes que el propio detective. Y estas son las reglas del juego. Fíjate qué curioso. Primero, un crimen de habitación cerrada, de esos que parecen imposibles. Luego, un detective aficionado, brillante, normalmente de clase alta, que investiga por puro placer intelectual. Un círculo cerrado de sospechosos, donde todo el mundo tiene algo que ocultar. Pistas falsas por todas partes, claro, para despistar. Y como no, el gran final. El detective reúne a todo el mundo y destapa la verdad con una lógica que es impecable. Y claro, teníamos que hablar de él. El detective que convirtió el género en un fenómeno mundial. Arthur Conan Doyle cogió el modelo de Dupin y le añadió conocimientos de química, de criptografía, si hasta sabía boxeo. Y así creó a Sherlock Holmes, el detective cerebral por excelencia. Pero si hubo una reina indiscutible de esta época, esa fue Agatha Christie. Nos regaló a 2 de los detectives más icónicos que existen. Por un lado, el meticuloso y, bueno, bastante egocéntrico Hércules Poirot, y por otro, la que parecía inofensiva pero era increíblemente astuta, Miss Marple, una anciana cotilla que resultó ser la mejor investigadora de todas. Pero a ver, mientras en Inglaterra se dedicaban a resolver puzzles en mansiones de campo, al otro lado del charco, en los Estados Unidos de los años 20, la realidad era bastante más dura. Y esa realidad pedía a gritos un tipo de historia y de detective completamente diferente. Es que el policial negro no aparece por casualidad, fue una reacción directa al misterio clásico. Pensemos en el contexto: la Gran Depresión, la mafia, la corrupción política, la ley seca. El público quería más realismo, quería historias que reflejaran el caos y el cinismo de sus propias ciudades. Y aquí el cambio es radical. El policial negro deja de lado el puzzle intelectual. Ahora el misterio ya no es un juego, es una lucha por sobrevivir en una sociedad podrida. La pregunta ya no es quién lo hizo, sino más bien, ¿se puede encontrar algo parecido a la justicia en este mundo? Así que estas son las nuevas reglas, o mejor dicho, la ausencia de ellas. El detective ahora es un profesional, un investigador privado que se gana la vida con esto. El lenguaje es crudo, directo, de la calle, y lo más importante, la línea entre el bien y el mal se vuelve muy, muy borrosa. A veces ni siquiera hay un final justo. ¿Se acabó? Muy bien, ya tenemos a los 2 contendientes en sus esquinas, así que vamos a ponerlos cara a cara. Este es el corazón de nuestro análisis, el choque frontal entre 2 maneras de entender el crimen, la justicia y el mundo.
Y es que la diferencia no podría ser más grande. Por un lado tenemos al detective como un aristócrata de la mente, que casi resuelve el caso desde su sillón, y por el otro al detective como un guerrero solitario, un tipo de acción que se mete en el barro hasta el cuello y se juega a la vida no por un acertijo, sino porque es su trabajo. El escenario, de verdad, lo es todo. El misterio clásico necesita un espacio cerrado, controlado, para que el puzzle funcione. Pero el policial negro, eso se desarrolla en la ciudad. Un laberinto gigante corrupto donde el peligro te puede saltar en cualquier esquina. El detective no observa el mundo desde fuera, no, lo patea, lo recorre. Y aquí, justo aquí, está la gran diferencia filosófica. En el clásico, el crimen es una anomalía, algo que ha roto el orden, y hay que arreglar. En el género negro, el crimen es el orden. Es el resultado inevitable de una sociedad corrompida por el poder y el dinero. Así de simple y así de duro. Bueno, y para ir cerrando el caso, vamos a ver cómo estas dos grandes corrientes no solo convivieron, sino que se expandieron por todo el mundo, influyendo a un montón de autores y creando tradiciones únicas en distintos países. Lo que este legado se extendió por todas partes. En Francia, por ejemplo, tenemos a Georges Simenon, que se alejó del enigma puro. Su inspector Maigret no se obsesiona tanto con las pistas físicas, sino que se dedica a sumergirse en la atmósfera de un lugar, a entender la psicología de la gente. Es un estilo mucho más introspectivo, más realista. Y mientras, cruzando de nuevo el charco, en Argentina, el género fue adoptado por la élite literaria. Escritores como Borges lo utilizaron para crear laberintos intelectuales, casi como un juego. Y luego, Rodolfo Walsh fue pionero en la novela de no ficción, usando las herramientas de la investigación detectivesca para denunciar crímenes de Estado, lo que demuestra la increíble versatilidad del género, ¿no? Y con esto llegamos al final de nuestro expediente. Del puzzle elegante al retrato crudo de una sociedad corrupta, la evolución del relato policial es, en el fondo, un reflejo de nuestros propios miedos y deseos sobre la justicia y el caos. Así que la pregunta final es, cuando abrimos un libro de misterio, ¿qué buscamos? ¿El consuelo de que la razón siempre gana o la dura verdad de que a veces simplemente no es así? La elección, al final, es nuestra.